bendiga en esta mañana. Vamos a disponer un tiempo para alabar al Señor, para estar en comunión con Él. Yo cambiaré mi tristeza, yo cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Yo cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, o perseguido estemos, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene por la mañana. Yo cambiaré mi tristeza y cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Yo cambiaré mi dolor
quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Padre? Nos acercamos a tu presencia, Señor. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen Pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Y declaramos que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Y solo Cristo tiene, declara, palabras de vida eterna. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo, y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Y solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Hoy nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para declarar que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te confesamos con nuestra boca, Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Declara esto: con mi Dios ejércitos derribaré. Él alistra mis manos para la batalla.
eres Rey, Señor, porque tú peleas las batallas que nosotros no podemos, Señor, porque tú nos das, Señor, la esperanza de salir adelante, no en nuestras propias fuerzas, Señor, sino en tus fuerzas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte a través de las batallas, a través de las circunstancias difíciles, Señor, porque ahí tú te glorificas. No es en nuestras fuerzas, es cuando tú, Señor, tomas el control. Y en esta mañana te pedimos que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, Señor. Reconocemos que alejados de ti nada podemos hacer. Alejados de ti, Señor, estamos realmente perdidos. Solamente tú, tu misericordia, Señor, pueden ayudarnos, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia y te pedimos, Dios, que tú pelees nuestras batallas. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos, Señor, que solamente tú tienes el poder, tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas, Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, para tributarte toda la gloria, Señor, toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor, mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Dile una vez más: renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. En ningún otro lugar, Señor, podemos sentirnos más seguros. Tú tienes un propósito para nuestras vidas. Y aunque nosotros podemos tener anhelos y podemos tener sueños, Señor, tus planes son mejores para nosotros. Deseos de bien, planes de bien y no de mal, Señor, son para nosotros. Queremos poner delante de ti nuestros anhelos, Señor, para que los que a ti te plazcan, Señor, los consideres, y los que tengas que cambiar, Señor, los ajustes a tu objetivo en nosotros, Señor, a tu propósito en nosotros. Sabemos que tus planes son mejores que los nuestros, Señor, y que tú ya nos habías planeado nuestra vida antes incluso de nacer, Señor. Ajusta nuestros pensamientos, ajusta nuestros deseos a los tuyos, Señor. Sabemos que no hay nada mejor que tú estés en la ecuación, Señor, y hoy te invitamos, Espíritu Santo, enamóranos, danos entendimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nuestros hijos, Señor, para nuestras familias. Danos ese entendimiento que necesitamos hoy más que nunca, Señor, que hay incertidumbre, necesitamos de ti. Quisiéramos saber qué va a pasar con el futuro, con el porvenir, pero lo único y lo mejor que podemos hacer es acercarnos a ti, y que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con nosotros, Señor. Hoy quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego en amor.
saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, que tu presencia, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Dile una vez más, quiero entregarte, hoy quiero entregarte mi sueño, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti, hoy quiero aprender a escucharte, hoy quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Y hay algo más importante, Señor, que tu presencia. Yo creo que no lo hay, Señor. Nuestro espíritu reclama, Señor, estar contigo. Nuestra alma anhela tu presencia, Señor. Devuélvenos el primer amor. Enamóranos una vez más, Señor. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestro pensamiento, Señor. Abre nuestro entendimiento para conocer lo que tú quieres, para poder, Señor, encontrar lo que tu corazón quiere, lo que le agrada a Dios. Queremos conocerte más, Señor. Te necesitamos hoy más que nunca. Hoy más que nunca, que hay tantas cosas al alcance, tantas cosas materiales que podemos tener, que podemos adquirir, tantas facilidades para las comodidades, Señor. Mi alma, mi corazón necesita de ti, Señor. Claman por el Dios vivo. Solamente tú puedes llenar nuestra vida, Señor. Solamente tú puedes llenar nuestro corazón, Señor. Más de ti, Señor, y menos de nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Enamóranos, Señor, con tus cuerdas de amor. Sabemos, Señor, que pueden pasar los años, Señor, pueden venir las dificultades, y tú siempre estarás ahí.
Tú siempre nos abrazarás, siempre tendrás palabras de amor para nosotros, de consuelo, Señor. Lo que nuestra alma necesita lo podemos encontrar en ti. Nos ponemos delante de tu presencia. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, susurrando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta, el que me da paz y me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor quien me sostiene, el que me levanta.
tienes el control y de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. A ti damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Te alabamos, Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Okay. Dios les bendiga, muy buen día a todos los que nos ven a través de este medio. Dios bendiga a la Iglesia Manuel y a nuestros amigos que nos están viendo. Les recordamos que estamos aquí en Avenida Universidad 1705 en la colonia Anáhuac, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y qué bueno que están ahí viendo esta transmisión, que esperemos que Dios les bendiga. Y antes de empezar, yo quisiera que oremos y le demos gracias a Dios por cada uno de ustedes y pedamos a Dios que Él hable a nuestra vida y a nuestro corazón en este día. Padre, te damos gracias, Señor, por la bondad que nos has dado. El privilegio, Padre, de estar aquí delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Una mañana muy hermosa, mi Dios, mi Rey, que te ha placido regalárnosla, Señor, y te pido que bendigas a cada uno de los amigos y hermanos que nos están viendo, Señor, a través de esta transmisión. Yo te pido, Padre, que tu gloria la manifiestes en la vida de ellos y que la gracia y la sabiduría tuya, Señor, vengan a nuestra vida en este día para transmitir tu palabra, Señor, para transmitir el mensaje de este día. Gracias, Señor, por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga esta mañana. Es una mañana muy especial porque, entre otras cosas, se celebra aquí en nuestro México el Día del Padre. Y yo sé que en todo México, aunque estamos en cuarentena, muchos se van a dar la habilidad de poder festejar al papá. Se van a dar la habilidad de poder ir a visitarlo. Y yo creo que, aparte de eso, de que todo el mundo está con ganas de salir a la calle, yo creo que ese día muchos lo van a hacer. Pues solamente hágalo con las debidas precauciones, porque decirle que no salga, pues no creo que influya mucho en la decisión que usted tenga este día ya. Pero este día es un día muy, muy importante por ser el Día del Padre, y estando viendo la Escritura, pues podemos ver muchos ejemplos de padres en la Biblia, desde el padre Abraham, que todos conocemos, y a ir pasando ahí por todos los demás padres: Isaac, Jacob, David, Salomón y tantos padres más que encontramos en las Escrituras. Y pudiéramos hablar de ellos de una manera muy elocuente, considero yo, porque la Biblia nos da el material más que suficiente para poder hablar excelentemente de ellos. Pero más sin embargo, este día yo quisiera que, aunque vamos a tomar la cita de Génesis capítulo 22, allí el episodio donde Abraham viene y sacrifica, o se le pide que sacrifique a su hijo Isaac, y Dios provee, Dios bendice y cambia toda la circunstancia, como todos lo sabemos. Vamos a ver principalmente en Abraham, como se le conoce el padre de la fe, esa característica, la confianza que tenía en Dios para que Él viniera y proveyera para el sacrificio. Pero yo quisiera también en este día que recordemos a los papás
y que tú te centres en el que tú tienes o en el que tú tuviste en determinado momento que ya tu papá haya partido a la presencia del Señor, que es una de las cosas pues, más difíciles para muchos que ya los perdimos, tener solamente un recuerdo, reducida su imagen a un pensamiento, a recuerdos que vivimos con ellos y que ya por desgracia no podemos ni abrazarlos, ni felicitarlos, ni decirles absolutamente nada. Mas sin embargo debe de quedarnos el grato recuerdo de que mientras que estuvieron aquí en esta tierra fueron gente esforzada, gente valiente, gente que nos dejó una enseñanza a cada uno de nosotros. Yo estaba tratando de recordar a mi papá y recordar principalmente en el caso mío a los papás de antes. Y unos dirán de mucho antes, hermano, porque usted ya es abuelo, entonces su papá fue de mucho antes. Sí, mi papá partió con el Señor hace 3 años y a la edad de 90 años él se fue a la presencia del Señor. Pero al acordarme de él estaba recordando principalmente toda su vida. La vida de mi papá no fue una vida fácil. Él a la edad de 10, 12 años, por ahí, quedó huérfano de papá y quedó huérfano de mamá. Entonces ellos tuvieron que enfrentar la vida, o él tuvo que enfrentar la vida bajo esa circunstancia muy difícil. Y no solamente él, sino que era una familia más o menos de unas 6 personas las que quedaron huérfanos en aquel tiempo. Y ellos aquí en Saltillo estuvieron a lo que como hoy conocemos aquí en Saltillo, un lugar que le decimos Las Tetillas. Ese lugar allí anteriormente era como una hacienda donde pues tenían ganado y tenían siembra y tenían una serie de cosas. Y mi papá ahí creció. Y siempre su entorno fue alrededor del campo, alrededor de los animales, principalmente vacas, y estar allí en la parcela. Y ya cuando fue más grande o más, poquitos años más grande, estamos hablando unos 15 años yo creo, o 16 a lo más, pues él ya, aparte de que ya trabajaba en el campo, ya empezaba a trabajar vendiendo leche, ordeñando vacas y haciendo una serie de cosas. Y cuando yo lo veo, entonces veo la gran diferencia que había entre aquellos papás de antes a los papás de hoy. Era más difícil ganarse la vida, era más difícil realmente enfrentar la vida en ese tiempo. Y recuerdo que ya a los pocos años, muy joven, mi papá se casa y él empieza pues a ir formando una familia bastante numerosa, porque fuimos 11 de familia. Y yo me quedaba pensando, después reflexionaba ya de más adulto, ¿cómo le hacía, cómo le hizo para poder sostener 11 hijos, alimentarlos, estar al pendiente de ellos? ¿Cómo le hizo? Pues en realidad mi papá no hubiese podido si no lo hubiese logrado al lado de mi mamá, que fue la que se encargó mucho de estar educándonos, orientándonos, porque la imagen, al menos cuando era muy pequeño, de mi papá, era la imagen de un hombre que salía a las 5 de la mañana y regresaba como a las 10 de la noche, aunque a veces en el Inter iba un rato, en ocasiones, pero todo el día era trabajar. Él ordeñaba vacas, vendía leche y hacía todo lo que es un trabajo de ese. Tenía 2 lecherías aquí en Saltillo, cuando se vendía la leche de casa por casa. Y entonces era un trabajar enorme todo el día. Mas, sin embargo, nunca vimos a un papá enojado, ni un papá que golpeara a sus hijos, ni un papá que hiciera cosas de las cuales nos avergonzaríamos. Él siempre estuvo ahí trabajando. Recuerdo ver sus manos siempre, unas manos duras, unas manos
agrietadas de tanto trabajo, de tanto esfuerzo. Pero una de las imágenes que tengo muy clara en mi mente es un papá arriba de un caballo cantando. Y yo con mis 3 hijos, yo me acuerdo en los tiempos difíciles de que hay que atender escuela y hay que atender tantas cosas. Anda uno muy saturado y muy estresado. Pues no, mi papá con 11 hijos, él muy a gusto en el caballo cantando. Yo le decía que se creía Antonio Aguilar o alguno de esos artistas porque a él le gustaba mucho cantar. Pero ¿qué aprendí de él? Pues aprendí el esfuerzo, aprendí de un hombre que no podía expresar los sentimientos a veces hacia sus hijos. No recuerdo un beso de mi papá, no recuerdo un abrazo de niño, pero más sin embargo el no recordar que se me haya dado eso, no estoy traumado como muchos ahora. Si no los abrazas se trauman, si no los dices algo se trauman. No, nosotros no estamos traumados, simplemente entendimos el cariño y el amor que el papá tenía hacia nosotros por todo el esfuerzo que hacía por nosotros. Él no necesitaba decir te quiero, porque con sus hechos lo estaba demostrando. Él no podía decir alguna palabra afectuosa o no era necesario que la dijera, porque el saber todo el trabajo que él hacía para nosotros, entendíamos que él nos amaba y que por eso se entregaba. Él no necesitaba expresar, él solamente con los hechos lo hacía. Y así como él, hay infinidad de padres que así están o que así estuvieron. O aún en el día de hoy hay muchos hombres trabajadores, esforzados, valientes, que salen también muy de madrugada y regresan muy de noche. Y a veces regresan y solamente lo que encuentran a veces son los reportes de los hijos, que se portó mal, que no vino, que anda en malas compañías. Y a veces los papás se tienen que continuar con su jornada, a lo mejor buscando al hijo por ahí que anda extraviado, que se anda perdiendo, buscándolo para tratar de otra vez traerlo al buen camino. Así hay muchos papás. Y yo quisiera honrar a los papás que hacen toda esta clase de esfuerzos por sus hijos. Hay otros papás aún todavía que después de venir a trabajar sus 12 horas diarias, todavía hacen espacio para jugar con los hijos, para estar un rato con ellos, para platicar con ellos, para tener una comunión con ellos. Sean bendecidos todos los papás. Aquí en la congregación tenemos papás de diferentes generaciones, o hemos tenido papás de diferentes generaciones, de diferente manera de educar, de criar a los hijos. Pero una cosa sí he visto de una manera muy particular: son papás que aman a sus hijos, se han entregado por ellos, han estado buscando a Dios para bendecirlos, para ministrarlos. Y a veces algunos de ellos, ya que tienen hijos grandes, a veces ven que los hijos, algunos han desviado un poquito su caminar con el Señor, y aún así de grandes todavía están esforzándose para tratar de traerlos al camino del Señor. Creo que esas personas valen la pena bendecirlas. A todos los que tienen sus papás en la congregación, qué bueno que puedan pasar hoy un día con ellos. Y a lo mejor tienes un tipo de papá de alguna generación que le gustaba corregir a los hijos con vara, con disciplina, pero creo que ellos lo hicieron con todo el corazón, con todo el anhelo de que tú fueras mejor, que te fuera mejor en la vida, que fuera realmente una gente próspera, diferente, bendecida. Y no sabían otra manera de guiar a los hijos, porque en las generaciones pasadas era una característica: la vara, la correa, el cinto, y las mamás usaban la chancla. Aventar la chancla era una manera de corrección. Pero ahora que esa generación de ese pasado, que ahora somos nosotros parte de esa generación o hijos de esa generación de padres, podemos decirte que nosotros vivimos una infancia hermosa,
muy diferente a la que hoy viven nuestros hijos, nuestros nietos. Una infancia tan especial que había libertades muy interesantes. Estaba viendo un video acerca de los papás del pasado y veía cómo en ese video había imágenes de gente, de niños corriendo en las calles, en el campo. Y esa era la realidad de nuestra vida. Era caminar en el campo, distraernos, andar en las calles con tanta libertad y sin peligro, que hoy realmente sería un sueño que algunos de nuestros nietos lo vivieran. Nuestros nietos están tan limitados y ahora más con esta pandemia están encerrados, viven una vida muy diferente. Pero esto va a pasar también y nuestros hijos van a poder y nuestros nietos van a poder salir adelante y van a poder disfrutar. Pero la vida de las generaciones pasadas, aunque vivimos muchos tiempos muy difíciles, se nos enseñó a ser forjados para salir adelante, para destruir todo obstáculo que se viniese en el camino. Hoy cuando escucho del bullying entre los niños y que es que le hicieron bullying y tiene que ir a terapia y tiene que ir a hacer tantas cosas más, pues en nuestros tiempos también había bullying. Nada más que en aquel tiempo habíamos aprendido a defendernos y había una manera muy fácil de quitarnos el bullying de encima. Era decir, te espero a la salida. O sea, me hacías algo, yo te espero a la salida. O sea, te espero y nos defendíamos. Y aquel que hacía bullying se tenía que controlar porque éramos de una generación que sabía defenderse, que sabía salir adelante en contra de toda la adversidad. Y todo eso fue transmitido por los padres. Todo fue transmitido por esos padres que habían trabajado, que se habían esforzado, que a veces no los veíamos, pero que estaban allí y que con su ejemplo nos habían enseñado cómo teníamos que ganarnos la vida y cómo teníamos que salir hacia adelante. Hoy las cosas han cambiado, hay mejores, la situación en la vida es diferente, es mejor, tiene la oportunidad de capacitarse mejor, de ser enseñados mejor, y eso es bastante bueno que se tenga que hacer. Pero en realidad los padres del pasado eran muy férreos en su disciplina y a veces nosotros tomamos muchas de esas cosas y las transmitimos a las siguientes generaciones. Una de las cosas que creo que puedo agradecerle a mi papá es de que él nunca nos forzó a que escogiéramos un determinado camino o escogiéramos una determinada carrera o un oficio para vivir en la vida. Él siempre decía que teníamos libertad de de escoger lo que nosotros quisiéramos para nuestro futuro. Y gracias a eso, en este caso mi papá no era cristiano cuando yo era joven, y gracias a eso, a esa libertad, yo pude conocer del Señor. Mi papá había conocido de Dios cuando él era niño. De hecho, cuando quedaron huérfanos ellos, tuvieron que ser de alguna manera adoptados por el dueño de la hacienda de aquel tiempo. Tuvieron que ser como tipo adoptados a manera de ser el padrino de ellos y llevarlos a la iglesia católica y bautizarlos. Pero mi papá traía unas raíces cristianas. Entonces cuando yo conozco del Señor, pues Él no me hace ninguna objeción para estar caminando en el camino del Señor. Y gracias a eso, yo pude venir y estar hasta el día de hoy aquí. Gracias a esa libertad que Él me permitió. A veces esas libertades también traían sus problemas. En el caso personal, desviarnos del camino y hacer cosas que no eran correctas. Aunque se nos decía que era lo correcto, uno a veces buscaba por otro lado. Pero gracias a Dios que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha bendecido. Yo quiero que veamos en el libro de Génesis, capítulo 22, vamos a ver acerca de la historia de Abraham y de Isaac. Una historia bastante impresionante porque Abraham, un hombre de edad madura o ya viejo,
tiene su primer hijo, bueno, no su primero, su segundo hijo, pero que vendría siendo el hijo de la promesa. Una promesa que había tardado muchos años. Pero este hombre pudo esperarla, pudo confiar que Dios iba a hacer algo muy espectacular en la vida de él. Y vino y encontró que Dios sabía cumplir promesas. Y aquí en esta parte, yo quiero que veamos algo acerca de cuando Dios le pide que entregue a su hijo. Vamos a ver 2, 3 cosas. Hoy quiero ser un poco más breve porque quiero orar por los papás. Y quiero que disfruten su día, que estén ahí, a lo mejor gozándose, o espero que me estén viendo, a lo mejor ya están preparando el festejo y ni en cuenta lo están tomando el día de hoy. Pero no, yo creo que sí hay más gente por ahí, debe haber gente conectada. Pero dice aquí la Escritura, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí, ¿verdad? Y Dios dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí vamos a ver esto. ¿Qué le dice? Toma ahora tu único, a tu hijo, tu único. Dijimos hace rato que ya tenía 2 hijos. Y sí, ya lo tenía 2 hijos. Pero aquí dice, tu único a quien amas, a Isaac. Dios quería ser muy claro. ¿Sabes qué? Aquí está tu hijo. Pero no vas a tomar al otro hijo, a Ismael, sino que vas a tomar a tu hijo Isaac, porque es al que amas. Ese es tu único hijo, tu corazón está ahí con él, con Ismael. De hecho, nosotros sabemos la historia. Un día Abraham tuvo que despedir a Ismael junto con su mamá, tuvieron que salir. Tuvo que elegir entre uno y otro, eligió a Isaac. Pero aquí le está diciendo que lo traiga, ¿para qué? Ofrécelo en holocausto. Ofrécelo sobre uno de los montes que yo te voy a decir. Y vamos a ver el verso siguiente. Dice: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Dice, vamos a ver el siguiente verso. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Adelante. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estaba obedeciendo a Dios en esta parte, pero Abraham conocía a Dios. Abraham sabía que Dios le había prometido algo y que bajo esa promesa no iba a pasar ninguna desgracia sin antes que la cumpliese. Dios le había dicho que le iba a dar una descendencia grande. Dios le había hecho soñar a Abraham viendo las estrellas del cielo. Y ahora Dios le está pidiendo que sacrifique a su único hijo. Y Abraham, yo creo que allí en su corazón sabía que Dios es un Dios de promesas, pero también es un Dios de cumplimientos. Dios no solamente promete, sino también cumple. Y cumple a pesar de cualquier cosa. Y yo a veces digo, Dios cumple sus promesas a pesar de nosotros, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de que no somos tan perfectos. Dios ha prometido algo y a través de los años Él lo va cumpliendo, a través de nuestros errores, a través de nuestros fracasos. Él nos lleva al cumplimiento de lo que Él nos dijo un día. Y uno al final del tiempo se queda sorprendido por la bondad de Dios. Y Abraham le dice a sus mozos, a su gente, a sus siervos,
quédense aquí porque el muchacho y yo vamos a ir a adorar a Dios y volveremos a ustedes, vamos a regresar. Pero ¿cuál era la adoración? La adoración era el sacrificio de Isaac. Iba a adorarlo a Dios de esa manera. Entonces uno se queda pensando, qué tremenda fe la de Abraham. Un Abraham que está pensando en que Dios va a hacer un milagro, en que Dios al momento Él va a hacer algo. Él no lo entiende cómo. Y qué tremendo es para nosotros que a veces cuestionamos todo, que a veces Dios ha prometido y empezamos a cuestionar y empezamos a argumentar con Dios el cómo lo vas a hacer y por qué, y es muy difícil, y empieza uno a querer tener una ruta de vida trazada ya para poder caminar sobre ella sin ningún tropiezo. Pero quiero decirte que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no las entendemos, pero una cosa sí sabemos: Dios va a cumplir sus promesas. Hay ocasiones que hacemos proyectos, hacemos planes que sabemos que vienen de parte del corazón de Dios. Y a veces cuando nos preguntan, bueno, ¿y cómo va a estar la estrategia y cómo vamos a lograrlo? Y a veces yo me he quedado mudo porque no sé cómo lo vamos a hacer. Pero lo único que sé es que Dios lo va a hacer. Que Dios va a bendecir, que Dios va a proveer, que Dios va a abrir puertas. ¿Cómo? No lo sé. A veces el mundo se maneja de ciertas formas, pero en la manera como Dios hace las cosas es completamente diferente. Pero aquí Abraham dice, ok, vamos a ir y vamos a adorar y regresaremos. Vamos a regresar. Fíjate aquí, como papás, uno debe de soltar en determinado momento a los hijos. Uno no puede estar, y cuando digo de soltarlos, no me refiero al aspecto de que nosotros abandonemos la relación, no. Estamos hablando de soltarlos a que tomen sus propias decisiones, tengan sus propios tropiezos y tengan su propia experiencia. Tiene que llegar un momento que tenemos que soltarlos. ¿Y qué más interesante cuando Dios te los está pidiendo? Que tú puedas soltarlos, tú puedas decirle, sí Señor, aquí están, haz con ellos lo que tú quieras. Aunque a veces en el proceso, a veces las cosas no son tan fáciles, pero uno tiene que estar ahí. Recuerdo hace muchos años, estaba en la ciudad de Querétaro y estaba orando por una mamá. Y Dios me guió a decirle que le dejara a sus hijos, que se los soltara a él. Y yo cuando estaba orando con ella sobre eso, yo recuerdo que ella decía, no, mis hijos, no. Ella no quería soltárselos a Dios. Dios los quería usar en el ministerio, yo no sé en qué área, yo no conocía a los muchachos, pero Dios quería usarlos. Y ella se decía que no quería soltarlos. No sé al final qué pasó con ella. Fue en una ocasión que estaban en esa congregación y oré por esa persona. Y no sé qué más pasaría con ella, pero me llamó la atención que no quería soltar a sus hijos para Dios. Y yo creo que como padres hay que soltarlos, hay que dejarlos que caminen tomando decisiones propias. Y si quieren servir al Señor, que lo hagan, porque hay una buena promesa de parte de Dios. Cuando veo que cuando se trata de entregar los hijos al ministerio, veo siempre una resistencia. Y yo creo que es muy lógica y muy sensata la resistencia cuando lo vemos con nuestros propios ojos naturales. Porque todo el mundo queremos algo mejor para los hijos. Y por años, al menos en años pasados,
Que alguien estuviera en el ministerio era sinónimo de pobreza, sinónimo de batallar, sinónimo de estar realmente en una situación muy complicada. Gracias a Dios también eso ha cambiado en este tiempo. Hay más facilidades y ahora mucha gente quiere estar en el ministerio porque lo ven bastante atractivo. Bueno, pero también hay que entender esto, no hay que estar en el ministerio porque sea atractivo. Hay que estar en el ministerio porque Dios nos llama, porque Dios nos está poniendo ahí. Si vamos porque está atractivo, estamos metidos en un gravísimo problema con Dios. Pero si estamos ahí porque Dios nos llevó, siempre va a haber una escuela de Dios, como fue en este caso Abraham, una escuela en la cual tuvo que de alguna manera sufrir, porque si era un sufrimiento poder decir, Señor, me estás pidiendo a mi hijo, y tener que ir y tener que llevarlo, sacarlo con su mamá y llevarlo a sacrificar. Yo creo que si Abraham le dice a Sara que lo va a sacrificar, no sé qué problemón se hubiera armado. A veces los papás no dicen nada a la esposa, como en este caso, porque a veces saben que cosas como estas no se entenderían. Mas solamente a alguien como Abraham, que tenía la fe y la confianza en que Dios iba a hacer algo muy bueno con él. Yo creo que un buen consejo para los papás es: pon los hijos al Señor, entrégaselos al Señor y que Él haga lo que Él quiere con ellos. No tengas miedo si piensas que solamente van a entrar en el ministerio, no. Dios puede usarlo en diferentes áreas y en diferentes ramas, en diferentes profesiones, y allí Dios los va a usar, allí Dios los va a bendecir. Tampoco quieras porque tú eres un servidor de Dios que tengan que servirlo, o si tú eres músico o tienes otro talento que tienen que hacer exactamente lo mismo que tú. No necesariamente es así. Dios los va a usar como Él quiera, donde Él quiera y también como ellos se dejen. Ahora, cuando está aquí Abraham, dice que Isaac decía, bueno, pues aquí está todo, aquí está la leña, aquí está todo, pero el holocausto, ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Decía Isaac, ¿dónde está? Y eso nos lleva a otra parte importante. Uno como padre tiene que dejar una herencia. Si es herencia material, qué bueno, excelente. Pero si no hay más herencia material, yo creo que hay que dejar una herencia espiritual. E Isaac ya sabía todo lo del holocausto. Isaac ya sabía lo que era adorar a Dios. Isaac ya sabía lo que era tener un encuentro con Dios. Por eso él dice, aquí está ya lista la leña, pero el cordero, ¿dónde está? Sabemos que a Dios se le adora con un cordero. ¿Y dónde está el cordero? Isaac ya tenía una herencia espiritual ahí, una herencia que él sabía lo que seguía. Y Abraham le responde en el verso 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dice, e iban juntos, ¿verdad? Los dos iban juntos, caminando, platicando. Yo no sé qué pasaba por la mente de Abraham. Ir caminando con ese hijo que tanto había esperado, que tanto había anhelado, caminando rumbo a una muerte inevitable para Isaac. Alguien podrá decir que sangre fría, pero este hombre era un hombre que conocía a Dios, que decía, Dios se va a proveer, Dios va a bendecir y Dios va a proveer cordero para el holocausto. Dios se va a proveer de esto, ¿ok? Y dice la Escritura, y todos lo sabemos, que cuando ya estaba ahí con el cuchillo en la mano, le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo, ¿ok? Tú no has rehusado a tu hijo. ¿Y qué sucedió? Todos sabemos, Dios se proveó de holocausto, y no solamente eso,
sino en el verso 17 dice así: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu simiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dice aquí que las simientes, o sea, la descendencia de toda la tierra, iba a ser bendecida por la obediencia de Abraham. Y claro que hemos sido bendecidos por la obediencia de Abraham. Gracias a él, nosotros estamos aquí. Porque la salvación nos ha alcanzado a nosotros. Porque había una promesa para Abraham, había una promesa para el pueblo de Dios. Y esa promesa ha caminado por todo el mundo y estamos aquí. Con esto aprendemos entonces que cuando no rehusamos darle nada a Dios, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a multiplicar y sobre todo en nuestra descendencia. Hoy, el Día del Padre, el día de estar contentos, felices, yo les voy a decir a todos los papás de la congregación: bendigan al Señor, entréguenles a sus hijos y entréguenselos guiándolos en el camino correcto, que nuestros hijos conozcan de Dios, que nuestros nietos conozcan de Dios, que entonces esta bendición que fue tomada sea alcanzada por las generaciones, por muchas generaciones. Ese es el gran reto que tenemos como padres. Y los hijos que ya tienen hijos tienen otro gran reto también, de que no solamente sus hijos, sino que sus nietos sigan este camino, el camino del Señor, que es lo más bueno, lo más excelente. Va a haber tiempos difíciles, obviamente, como siempre han existido, pero considero que en estos tiempos que vienen, yo creo que son tiempos más difíciles que los que nosotros enfrentamos. Aunque cuando yo era niño, conocer de Cristo, conocer del Evangelio era muy difícil aquí en México, porque había realmente una persecución muy fuerte. De hecho, todavía cuando nosotros iniciamos en el ministerio, no era muy complicado, pero sí había tropiezos para predicar el Evangelio. A veces nosotros íbamos a una colonia que está aquí a nuestro lado, la colonia Pueblo Insurgentes, y en aquel tiempo recuerdo que la gran mayoría eran tejabanes o casas medio construidas, pero la gente era muy negativa al Evangelio. No se echaba agua caliente, no se echaba a los perros a que nos corretearan, era un desorden. O nos apedreaban a veces donde estábamos teniendo la reunión, porque era difícil. Ya después, en ese tiempo, creo que es más fácil predicar el Evangelio. Pero considero que vienen tiempos complicados, donde predicar el Evangelio va a ser un poquito más difícil. Pero creo que entonces nosotros como padres debemos dejarle esa herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, y que sigan las generaciones adorando a un Rey vivo. Sé que Cristo viene pronto, pero mientras que viene hay que seguir entrenando las generaciones, hay que irlas enseñando. Hay una gran ventaja entre aquellos que fuimos pioneros en conocer de Cristo. En el caso mío, fui el primero en la familia que conoció de Cristo. Un pionero que tuvo que enfrentar, pues de alguna manera, la desaprobación de mi mamá. Ver que en el entorno mío no había nadie cristiano. Ahí en mi barrio nada más había uno que se había convertido años atrás, un muchacho también. Ese era el entorno que teníamos nosotros cuando nos convertimos al Señor. Había cierta resistencia. Ahora creo que no hay tanta resistencia, pero las filosofías, las maneras de pensar diferente, van a tratar de atacar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por lo tanto, ustedes tienen realmente una tremenda responsabilidad de enseñarlos a ser cristianos, auténticos. Y que nosotros los pioneros batallamos
Pero hay una cosa buena que tienen ahora nuestras descendencias. Ya están encaminados, tienen más bendición. Es más, dice la Biblia que bienaventurado aquel, ¿verdad?, que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. Y esos son nuestros hijos y son nuestros nietos, que no vieron lo que nosotros vivimos, o al menos no crecieron en el entorno que nosotros crecimos, porque en el entorno que nosotros crecimos, pues el vicio, los placeres de la vida y todo eran algo muy natural y normal que estuvieran ahí. Pero ahora nuestras descendencias no están creciendo en ese entorno, están creciendo en un entorno diferente. Así que como padres tratemos de cuidar nuestra santidad, nuestro testimonio, y que nuestros hijos y nuestros nietos vayan creciendo viendo nuestro ejemplo de fidelidad a Dios, y eso será la mejor herencia, una herencia que vaya a trascender a través de las generaciones. Eso es lo mejor que puede haber. Y el día de hoy, pues valore a los papás que todavía ahí lo tienen. Yo quiero darles un consejo. Dicen que a veces se aprende de dos maneras. ¿Se aprende por el consejo o se aprende por la experiencia? Cuando uno tiene los papás, uno piensa que van a estar toda la vida con nosotros. Y luego a veces los afanes de esta vida nos van envolviendo. Y luego tenemos un ejemplo de unos papás que trabajaron, que se esforzaron, que eran medios ausentes porque estaban trabajando, lo cual contrapone esa ausencia, porque a veces dicen, es que fue un padre ausente. Pues no, porque las horas de trabajo y de esfuerzo se veían reflejadas en la mesa, se veían reflejadas en suplir las necesidades. Ahí estaba la presencia, ahí estaban las horas, el tiempo de vida del papá, ahí estaban. Es que no te vemos, pero ahí estaba. A veces queremos todo, pero no todo se puede. Así que si usted tiene un papá trabajador o las mamás un esposo trabajador, pues trate de hacerle la vida más mejor y una vida mejor con los hijos, porque en realidad ese esfuerzo que se hace es para hacer presencia en la casa. Pero el consejo que te voy a dar es de que si tú tienes a tus papás, visítalos, cuídalos, haz planes con ellos, porque a los que ya los perdimos, a veces nos quedamos pensando, si yo hubiese hecho cuando ellos estaban vivos, pero ya no se puede hacer nada. Yo recuerdo que cuando mi papá falleció un día sábado y un día viernes se empezó a enfermar. Y recuerdo que habíamos quedado de vernos ese viernes. Y yo recuerdo que dije, ok, planeé el viernes, porque quedamos de vernos porque él tenía que ir a su consulta con el médico, su chequeo de cada mes. Y yo recuerdo que pensé, ok, voy a ir, me lo voy a llevar con el médico, y luego del médico vamos a ver, que él quería ir a ver sobre la lápida de la tumba de mi mamá, que me lo llevo para allá, luego me voy para el rancho. Total que yo hice un plan para todo el día, y porque quiero estar con él, quiero platicar con él, porque platicábamos de muchas cosas cuando lo podíamos hacer. Y principalmente de su infancia, de su juventud, de esas cosas me gustaba que platicara él conmigo. Y ese día había planeado todo. Y llegó ese día y hablé con mi hermana, le dije, dile a mi papá que se arregle y que arregle esto y esto otro, porque quiero que vayamos a hacer varias cosas. Y me dijo mi hermana, es que fíjate que se regresó del trabajo y se siente mal. Y ya de ahí nos movimos a hacer todo lo que se tenía que hacer. Pero él al otro día falleció. Pero ¿sabes qué? Me hubiese gustado tener más tiempo para tratar de disfrutar más tiempo con él. Pero a veces cuando están vivos
y estamos tan ocupados, pensamos que van a estar toda la vida. Así que en ese día, si tú habías pensado, a lo mejor decir, no hombre, mañana lo voy a ver, o lo veo tal otro día, no te esperes para mañana lo que hoy puedes hacer, lo que hoy puedes disfrutar. Y si tú, mi amigo que me escuchas, a lo mejor dices, ¿sabes qué, pastor? Mi papá no fue tan bueno con nosotros. Mi papá estuvo en los vicios, o mi papá adulteró, mi papá hizo cosas malas y no tengo gratos recuerdos de él. Quiero decirte algo. También hay esa clase de padres que por diferentes circunstancias dejaron a la familia, abandonaron a los hijos. Pero ¿sabes qué? Tú que eres hijo, hay una promesa de Dios para tu vida. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Dice que es para que tú tengas larga vida. Y aquí no nos menciona si es porque fueron buenos padres o malos padres. No, aquí no está hablando de un principio. El principio de honrarlos, de amarlos, de perdonarlos, porque nos va a beneficiar a nosotros. Al hijo le va a beneficiar que bendiga a su papá, que lo bendiga, que lo honre. Si tú has endurecido tu corazón porque él te abandonó, hoy es el día de ser sensible. Porque fíjate que lo que el hombre siembra, eso también recoge. Entonces, honra a tu papá. Tú dices que nunca vivió con nosotros. Bueno, de alguna manera hazlo. Y que tus hijos te vean, que tú lo honras. Para que ellos te honren también a ti. Y no porque tú quieras recibir un halago o un privilegio, sino porque si ellos te honran a ti, ellos tendrán larga vida, serán bendecidos y prosperados. Entonces es una cadena muy tremenda que si va por el camino de la amargura, tú tienes que cortarla para que empiece a revertirse y venga una bendición para la vida de tus hijos. Porque yo conozco muchos padres que fueron abandonados por sus padres, pero ahora son excelentes padres, porque no quieren vivir lo mismo que vivieron ellos. Bueno, cierra el ciclo, bendice a tu papá, bendícelo. Y los que pueden pasar tiempo con ellos, pasen tiempo con ellos. Aunque sean serios, aunque aparentemente no platiquen, aunque aparentemente no digan nada, porque hay muchos papás que así son, o así somos. Pero siempre hay un gozo tener a los hijos cerca. Cuando yo visitaba a mis papás, yo recuerdo que llegaba, y mi papá, porque siempre llegaba a una hora, yo era muy, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Era muy certero en llegar a la hora de la cena. Él no sé por qué, por pura casualidad llegaba a la hora de las tortillas de harina. Ahí con mis papás, porque mi papá siempre decía, mis hijos siempre tendrán que comer aquí en la casa, aunque sea frijoles, pero siempre tiene que haber algo para ellos, era lo que él decía. Y aún aunque no llegara a la hora de la cena o de la comida, llegara entre las comidas, él siempre decía, o mi mamá me decía, pásale a la cocina, y siempre era el lugar, la cocina. Y aunque no fuera la hora de la comida, siempre había algo para nosotros como hijos. Y yo recuerdo que llegaba siempre, y a mi papá siempre lo veía sentado en el mismo lugar, porque como era la hora de la cena, él estaba cenando cuando llegaba yo. Yo recuerdo que lo saludaba, no le decía, ¿y cómo está? Y a veces mi papá era moreno, más moreno que yo todavía, imagínese usted. Y yo a veces le decía, y le cantaba, y era un rey de chocolate con nariz de cacahuate, era lo que le decía yo a él. Llegaba y lo abrazaba, él sentado así, nomás lo abrazaba. Él no se movía, no me abrazaba tampoco,
pero yo lo abrazaba a él. Ay, Dios mío. Y con eso era suficiente para entender el amor que me tenía y que le tenía yo a él. Eran tiempos muy bonitos. Ya se fueron, ya no van a volver. Así que si tú tienes un papá, no desaproveches el momento. Ve con él, bendícelo. Y Dios realmente te va a bendecir a ti. Vamos a orar porque ya me acordé de cosas que no me iba a acordar, pero ya me acordé. Usted sabe que yo soy muy ecuánime, pero a veces los recuerdos llegan. Les decía a la familia Gámez que perdieron a mi hermano en este año, este enero o febrero, ya no me acuerdo, principios de febrero. Los papás siempre se van a extrañar. Y pasarán los años y el dolor se va a ir, porque Dios así es de bueno y nos quita el dolor. Y luego nos acordamos con nostalgia y nos acordamos con alegría de ellos. Y obviamente, más retirado, lloramos por ellos, nos acordamos de ellos. Pero Dios está con nosotros, no estamos solos. Él es nuestro mejor Padre. El Señor es nuestro mejor Padre. Él es el que nos achipila, nos acaricia, nos bendice. Y obviamente nos acordaremos de ellos. Y se nos irá una que otra lágrima o muchas al recordarlos, al recordar esos momentos bonitos que vivimos. Pero a los que los tienen, disfrútenlos. Vamos a orar. Yo quiero orar por todos los papás de esta congregación, a los papás jóvenes, a los que empiezan ahí con sus niños, sus niñas ahí caminando, a los papás no tan jóvenes. Cuando estaba el hermano Nacho decíamos, nosotros somos los más viejos. Aunque el hermano Nacho como que no le simpatizaba, ¿verdad? Porque él todavía estaba joven. Pero tenemos mi hermano Juan Rodríguez, que ya está chavo, no crean, está chavo, no está tan viejo. Pero es uno de los hombres mayores de la congregación. Bueno, de los de 50 años hacia arriba, ¿verdad? Al hermano Juan, al hermano Balta. Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos. Y a los demás papás vamos a bendecirlos esta mañana. Allí donde estás, y si tú estás con tu papá ahí viendo esta transmisión, acércate con él y ora por él en esta hora. Si no estás con él por la distancia, porque no viven allí juntos, pues empieza a orar también a la distancia. Y si ya no lo tienes físicamente, pues dale gracias a Dios por el tiempo que te lo permitió estar contigo, ¿verdad? Los papás ausentes, pues mi hermano Juan Cisneros también, un hombre que ya partió a la presencia del Señor también. Pues denle gracias a Dios por mi hermano Juan. Pero todos los demás que allí están, que lo tienen la oportunidad, acérquese con ellos, ore por ellos, bendígalos. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos de la congregación, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por mi hermano Elías también, Señor, por mi hermano Juan Rodríguez, mi hermano Baltasar, y por cada uno de los matrimonios jóvenes o de los papás jóvenes, Señor, que hay en la congregación. Papás menos de 40 años, Señor. La fuerza y el vigor de la congregación, Señor. Pero también la fuerza y el vigor en la familia, Señor. Esos padres que están en los tiempos de planes, de conquistas, de proyectos, de educación y de cuidado para con los hijos, Señor. Yo te pido, Padre, que los bendigas. Que tu gracia y tu misericordia sea sobre cada uno de ellos, Señor. Ten misericordia, Señor Jesús.
Ten misericordia por la vida de cada uno de estos papás. Dales gracia, dales sabiduría. Yo sé, Padre Celestial, que muchos de ellos, por no decir la mayoría, son mejores papás de lo que fuimos nosotros. Porque lo veo en cada uno de ellos. Veo a estos padres jóvenes, esforzados, valientes, trabajadores, y aparte te sirven en la obra, Señor. Vemos aquí los músicos, ellos son padres, algunos de ellos, y se esfuerzan. Veo a sus hijos, a sus familias, caminando contigo, Señor. Realmente son ejemplos, Señor. Son ejemplos muy buenos. Yo te pido, Padre Celestial, que ellos sigan siendo de bendición. Sigan siendo unos buenos padres, Señor. Te doy gracias, Señor, también por aquellos padres que ya se fueron. Que su caminar por esta tierra, Señor, no fue en vano. Si a lo mejor no fueron famosos, Señor, y su nombre no fue conocido más allá de nuestra misma ciudad o de la misma colonia, Señor, fueron importantes para cada uno de nosotros. Su legado, su testimonio, Señor, fue sembrado en el corazón de cada uno de nosotros. Ellos ya no están, pero te tenemos a ti como Padre, Señor. Te agradecemos por la vida de ellos y por el ejemplo que nos dejaron. Pero te damos gracias, Señor, que tú te manifestas a nosotros como Padre, como un buen Padre, como un Padre lleno de gracia, lleno de misericordia. Y aquí estás, Señor, con nosotros. No nos has dejado, no nos has desamparado. Así que, Padre Celestial, bendiga a todos estos papás. Bendígalos, Señor. Bendiga a los papás que están aquí vivos. Son a los que le pido que los bendiga. A los que ya se fueron, pues sabemos que ya están en su presencia. Pero los que están aquí, bendígalos de una manera especial. Bendígalos, Señor. Bendígalos. Bendígalos para que esta herencia espiritual no se pierda nunca, sino que al contrario vaya creciendo más y más y más. Aquellos que tenemos el privilegio de no solamente ser padres, sino ser abuelos, danos la gracia y la sabiduría, Señor, de bendecir a los nietos, de llevarlos a los pies de Cristo, Señor. Ser una influencia poderosísima en ellos, para que ellos se entreguen el corazón a ti y te sirvan, y sus generaciones también te sirvan, Señor. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu sabiduría. Gracias, Señor, gracias por lo que haces. Bendice a este pueblo, bendice a tus hijos. Gracias por todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Bendiga también, Señor, las finanzas de su pueblo, de sus hijos. Los diezmos y las ofrendas que su pueblo, Señor, libremente han estado entregando delante de su presencia, Señor. Porque ellos han conocido que usted bendice al dador alegre. Aquel que sin ser forzado, Señor, dispone su corazón y sus finanzas para usted. Bendiga las finanzas de este pueblo. Y que al pasar esta pandemia, Señor, sus finanzas sean más fuertes todavía. Porque eso es, Señor, nuestro destino. Porque nuestro reino no es de esta tierra, y nuestras finanzas se sujetan al sistema de este mundo. Tú eres nuestro proveedor y nos sorprendes en medio de la adversidad, en medio de las pandemias y en medio de las crisis. Así que te doy gracias por todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Pasen un feliz día. Y qué bueno que han estado aquí. Y les adelanto, pues el día primero, que es miércoles, tendremos ya
La iglesia completamente abierta para las reuniones que vamos a tener ya. El día 1 de junio, ¿sí? No, de julio, perdón. El 1 de julio se abre ya el templo. Así que prepárese y vamos a gozarnos. Va a ser el miércoles. También en un miércoles fue nuestro último servicio y en un miércoles va a ser nuestro primer servicio de apertura después de la crisis que hemos estado viviendo. Estamos tratando de hacer algunas modificaciones dentro del edificio y afuera del edificio. Así que esperemos ya estar listos para ese día. No esperemos, tenemos que estar listos para ese día. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y hasta luego.